vamos a ingresar a lo que es el taller de añil. Y acá pueden observar, tenemos el pigmento extraído de la hoja, ya procesado. Cuando se realizan las primeras exportaciones del añil acá en El Salvador, se cree que la empresa Levi's, ellos utilizaban el añil para teñir los pantalones. Hay plantaciones a gran escala en El Salvador de la planta jiquilite. ¿El jiquilite de dónde es originario? Muy buenas tardes. Aquí la compañera les va a ayudar. Gracias. Acá tenemos la planta de jiquilite, planta que da color azul o color verde. La planta crece hasta 2,5 metros antes que floree cuando tiene pigmento en la hoja. Y acá pueden observar algunas variedades de plantas que dan color azul. La que nosotros utilizamos son dos variedades, la Indigofera guatemalense y la Indigofera subtropicosa. Y acá pueden observar, tenemos el pigmento extraído de la hoja, ya procesado. ¿Qué hacemos para hacer este pigmento? Cortamos la planta, la hacemos manojos, luego la trasladamos a las pilas que se llaman obrajes, ahí la ordenamos, le ponemos espesor y la cubrimos con agua y la dejamos en fermentación, entre 12 a 15 horas de fermentación para que la hoja suelte ese pigmento. Cuando la planta ya dio punto de fermentación, el agua se pone color verde turquesa, echa burbujas y una capa de aceite. Cuando se ve toda esa reacción, se traslada el líquido a la segunda pila. Acá en la segunda pila se empieza a oxigenar con guacales, con paleta, darle oxígeno durante 45 minutos. Allí también se dan reacciones, ¿verdad? El color del agua, color de espuma, olor, sonido. Cuando se ve todo eso, se deja sedimentar unas 5 horas. Al fondo se fue ya esa pasta, el agua se pone transparente, esa se desecha. Esa pasta se traslada a bolsas hechas de manta y se deja escurriendo por lo menos 2 días. Después se pasa a láminas para secarse y ya se forman estos terrones. Con estos terrones molemos ya para teñir, ¿verdad? Ese ya es el polvo. Este ya es el polvo. Es después de haber molido lo que queda de la hoja. Ajá. Y con este polvo preparamos ya los contenedores para teñir. Acá está preparado el polvo de añil, lleva cal hidratada, hidrosulfito de sodio. Y se tiñen solo fibras naturales como algodón, manta, lino, seda, solo fibras naturales. Y el proceso de teñido, sumergimos la tela durante 1 minuto. Estamos moviendo la tela durante ese minuto. Después la sacamos, como pueden observar, sale color verde. Con el aire se oxida, porque el aire es el que fija el añil. Con 1 minuto logramos el color celeste. Ese proceso lo hacemos hasta 8, 9 veces para lograr el color azul oscuro. El color deseado. El color deseado. Acá, como pueden observar, ya se va oxidando. Después lavamos bien con jabón, lo pasamos por agua con vinagre. El vinagre no es para fijar, es para bajar pH. Y luego por un suavizante para quitarle el olor de la fermentación del añil. Ese es todo el proceso de teñido. El olor que se siente aquí es el olor característico del añil. Del añil, así es. Acá lavamos y ya quitamos el exceso de tinta. Usted mencionaba que el nombre de la planta donde se extrae el añil es jiquilite. Jiquilite. Okay. ¿El jiquilite de dónde es originario? De la India. De la India. Entonces no fue... Aquí fue descubierto, aquí en El Salvador. Pero cuando fue descubierto se creyó que era... ¿Los mayas ya hacían esto o no lo hacían? Los mayas sí usaban bastante el añil, ¿verdad? Para hacer sacrificios, para hacer ceremonias,
para teñirse el cabello, para medicina. ¿Cómo dedujeron que esto viene de la India si era ya usado por los nativos de acá? Fíjense que allí, sí, no sé si mi compañera me puede ayudar allí. Del añil, ¿cómo se dieron cuenta que venía de la India? Si los mayas utilizaban todo esto, ¿cómo dedujeron que es originario de la India? Debido a de que había más plantaciones de tiempos más antiguos en aquella área. Tiempos más antiguos, o sea, plantaciones más antiguas. Acá, como esa planta se daba en cualquier área, entonces ellos lo utilizaban para medicina, también parte de la pintura. O sea, ellos iban analizando qué plantas, qué cosas podían utilizar en esta área, pero donde desarrollaron más lo que es el añil, el proceso que tenemos, es más en la India. En la India. ¿Cómo habrá venido desde allá? La planta, como esta expulsa lo que son semillas, pudieron haber migrado desde lugares, a través de los vientos, los huracanes, lluvias, entonces así pudo desplazarse la planta. Bueno, este es el color que se obtiene. Y ahora tiene un color celeste, azul y azul más oscuro. Acá tiene 3 veces, 2 veces y 1 vez. Ese es el resultado ya después de la oxidación. ¿Sí? Ese es el resultado. Y así vamos logrando ese color oscuro, ¿no? Hay proyectos, hace un tiempo atrás leí que hay proyectos de compañías extranjeras que quieren comercializar el añil a gran escala por ser un tinte orgánico. ¿Es correcto eso? De hecho, cuando se realizan las primeras exportaciones del añil acá en El Salvador, se cree que la empresa Levi's, ellos utilizaban el añil para teñir los pantalones. Los pantalones de lona. De lona. Levi's o lo que decimos Levi's, ¿verdad? Los Levi's. Ah, interesante eso. Interesante. Hay plantaciones a gran escala en El Salvador de la planta jiquilite. Sí, creo que en Oriente hay, ¿verdad? Sí, Chalate, San Miguel, todos esos lugares porque es de zona caliente. El jiquilite crece en lo descaliente. Interesante. En Tenango también está Suchitoto, Suchitoto, en el lugar donde más se comercia lo que es el añil. Cuscatlán, todo lo que es Cuscatlán, ¿verdad? Ahí, Suchitoto creo. Cuscatlán. Yeah. Mira qué bonita esa figura. Esos diseños a base de técnica de shibori que con costura. Todo eso es costura. Tenemos siempre el shibori, lo más básico que son los nudos, los dobleces, amantes. Pero telas sintéticas no se pueden teñir. Se tiñe, pero no logramos un color azul, lo que es un color gris y se pierde, rápido se cae. Si es fibra natural, perdura para siempre, por decir así, ¿verdad? Absorbe más el color. Es un colorante fuerte. Muy bonito, muy bonito. Estos diseños están bien bonitos. Al principio de la explicación, usted mencionó una palabra, obraje. Obraje, cuando los indígenas descubrieron que la planta daba ese color, solo los sacerdotes utilizaron ese color, por eso usaron vasijas de barros, bateas y canoas. Ya cuando vinieron los españoles, hicieron diferentes pilas que se llaman obrajes para hacer en cantidad y exportar a Europa. Entonces quiere decir que ellos modificaron, ¿verdad?, la forma Ya con los conquistadores, para comercializarlo más. Sí, O sea, aprovecharon, mejor dicho, los conocimientos de los nativos de acá para ellos producir más. así es. En otras palabras, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Muy bonito, muy bonito. Sí. Gracias, gracias. Bueno, Hasta pronto.